Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Yo les hablo desde mi hogar en Uruapan, Michoacán. He emprendido esta serie de grabaciones o de clases virtuales en vista de las circunstancias que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus. Evidentemente yo sé que no es lo mismo el diálogo directo con ustedes. No es lo mismo lo presencial que lo virtual, pero de alguna manera también podemos utilizar la tecnología para poder saltar esos abismos o tender puentes hacia una comunicación un poco más directa entre el profesor y los alumnos. He leído muchos de sus trabajos, también he leído muchas de sus inquietudes. Estamos al tanto en las zozobras que tienen, en las angustias que tienen también, que son angustias y zozobras que también nosotros los profesores compartimos. Y en cierto sentido, ya mirándolo desde una perspectiva un tanto más objetiva, la pandemia del coronavirus también nos ha permitido replantearnos, pensar muchísimas cosas. A nosotros, por ejemplo, que nos gusta el estudio de la política, de la historia, de las relaciones comerciales, nos podemos dar cuenta que una pandemia como el coronavirus, todas las implicaciones políticas y económicas que tiene. De tal manera que ha habido algunos autores como el pensador Slavoj Zizek que nos hablan de que después de esta pandemia, después del coronavirus, la manera de hacer política y la manera de hacer economía van a cambiar radicalmente, ya no será lo mismo. Hemos visto cómo el hecho de que un país quede paralizado, todo lo que puede afectar a su crecimiento económico, lo estamos viviendo con México, lo estamos viviendo con el vecino del norte, con Estados Unidos, lo vimos también con China, lo estamos viendo también con los países europeos. Entonces, desde un punto de vista reflexivo, internacional, universal, vemos también que la pandemia del coronavirus nos ha revelado ese carácter de globalidad, de, de que no tenemos todas esas barreras que hemos forjado también, esas barreras ficticias, esas fronteras, se han visto destruidas a partir de una pandemia. O sea, a final de cuentas nos ha revelado precisamente el carácter humano que tenemos todo y la solidaridad humanas que debemos mostrar frente a este tipo de acontecimientos. Igualmente, y digamos, ya para dar paso a esta clase virtual, no me gustaría dejar pasar una reflexión, un matiz. También nos ha revelado, al menos en el caso de México, que es un país donde hay muchísimas desigualdades, los diferentes contrastes que podemos encontrar entre distintos tipos de población. Probablemente, y yo espero que así sea, a ustedes no les esté afectando en términos económicos mucho la pandemia del coronavirus, a los padres de familia, a sus amigos, etcétera. Pero hay que pensar también, siendo empáticos y siendo solidarios, que a muchas personas sí les están afectando, porque imagínense, esto viene a romper completamente con su modo de vida, con su modus vivendi, donde podemos encontrar que hay muchas personas que viven cotidianamente, que viven como se dice regularmente al día y que pues al verse paralizadas todas esas actividades informales, pues ya no tienen ese sustento que tenían anteriormente. Entonces eso también nos hace reflexionar para darnos cuenta de que una pandemia como el coronavirus nos revela precisamente esas luces y sombras que podemos encontrar en un país como México. Y también, ¿por qué no decirlo? Como esos países que nosotros consideramos regularmente como primermundistas, como es el caso de Italia, como es el caso de España, China, Estados Unidos, que son los que están resintiendo más esta pandemia en cifras del coronavirus, sus mismos sistemas de salud se han visto colapsados. Esperemos que el caso mexicano no sea tan alarmante como esos otros casos, pero pues
nos hemos dado cuenta de que esta pandemia ha puesto en jaque a prácticamente todo el mundo. Dicho esto como una manera de introducción, me gustaría platicar el día de hoy con ustedes un tema sumamente interesante y que yo estoy casi seguro que han reflexionado ustedes a lo largo de su carrera en relaciones comerciales internacionales, que es la política exterior mexicana. ¿Cuáles son los patrones o cuáles son como los rasgos de la política exterior mexicana? Y hablando de política exterior mexicana, nos referimos al México como nación, es decir, al México en los albores de la modernidad. Y cuando hablamos del México como nación, pues evidentemente tenemos que inspirarnos en la historia o tener que acudir a las raíces históricas al momento de la independencia y después del momento de la independencia, a principios del siglo XIX, tenemos que pasar también al momento de la Guerra de Reforma, al Porfiriato y llegar, por ejemplo, a la Revolución Mexicana y los gobiernos posrevolucionarios. La política exterior mexicana siempre ha estado signada, como ustedes lo saben, como ustedes lo han leído, por una presencia, por una relación inextricable, indiscutible y a veces, ¿por qué no llamarlo de esta manera? Inevitable. La presencia apabullante del Coloso del Norte de Estados Unidos. Desde que se inaugura esta famosa doctrina Monroe a principios del siglo XIX, esta lema de la doctrina Monroe, América para los americanos, Estados Unidos ha estado muy al pendiente de todas las políticas económicas, las políticas sociales de los países latinoamericanos y de manera más evidente, más expresa, pues del país fronterizo que es pues nuestro país, México. Entonces nosotros sabemos que esta política exterior estadounidense que ha emprendido en Latinoamérica ha sido catastrófica. Lo refieren así todas las dictaduras que se han padecido. México incluso perdió gran parte de su territorio, la pérdida de Texas en 1836 y la guerra estadounidense en 1847 y de 1848 a 1853 la pérdida de gran parte del territorio en el norte. Entonces, yo podría decir sin ninguna duda que hay dos grandes traumas en el nivel de las mentalidades que tenemos nosotros los mexicanos. Uno de esos grandes traumas pues es la conquista como tal, en 1521, que dicho sea de paso, pues vamos a conmemorar los 500 años de la conquista el próximo año. Ese es un trauma indiscutible que tenemos todos los mexicanos. Incluso los nacionalistas fervorosos llegan a afirmar que los españoles solamente trajeron degradación a los territorios conquistados, a los territorios de la América precolombina. Y bueno, ustedes lo saben, fueron 3 grandes siglos de dominación virreinal bajo esta tutela española. Y posterior a esta tutela española, estos 3 grandes siglos que terminan en 1821 con la consumación de la independencia, con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, existió otro país que fue el que se encargó a lo mejor de mantener esa tutela política económica sobre la nación independiente, la nación en ciernes que era México y que es nuevamente Estados Unidos. Entonces, el segundo gran trauma que nosotros podemos encontrar en la mentalidad de todos los mexicanos, pues es la pérdida del territorio, de gran parte del territorio mexicano en 1848. Entonces, a partir de ahí, ya vemos que hay una presencia muy, muy importante de Estados Unidos en las cuestiones de la política interna y la política exterior de nuestro país. Incluso frente a la intervención extranjera, la intervención francesa durante la Guerra de Reforma, podemos encontrar también que Benito Juárez pudo lograr implementar las leyes de reforma a partir
precisamente del apoyo estadounidense. Porfirio Díaz posteriormente tuvo que estar negociando constantemente y buscando el reconocimiento de los Estados Unidos. Y como les digo, ese es un patrón muy importante, muy indiscutible. Durante todo este periodo del siglo XIX podemos encontrar también que, por ejemplo, a la par que se emprende esta doctrina Monroe por parte de Estados Unidos, también va a haber una lucha muy importante de los países europeos, principalmente España y Francia, en relación con los países hispanoamericanos, para recuperar todos aquellos territorios perdidos, o como se dice comúnmente, para latinizar las recientes naciones independientes. Cuando, por ejemplo, España pierde en 1898 el territorio cubano en la guerra hispano-estadounidense, pues también eso significa como un gran trauma para aquellos países europeos que, por esencia, por tradición, por idioma, por cultura, tienen más afinidades con los países hispanoamericanos. Después de 1898, de la pérdida de territorio de Cuba, España lanza diversos contraataques, pero ya más en términos culturales, porque en términos económicos la dependencia hacia Estados Unidos ha sido muy radical. Y aquí arribamos a un tópico que a mí me parece muy interesante y que tiene que ver con los textos que ustedes han estado manejando o que han estado leyendo en las últimas semanas, que tiene que ver con el nacionalismo mexicano. México es un país extremadamente nacionalista, nosotros lo podemos atestiguar. El mismo nacionalismo, como les digo, proviene del siglo XIX, proviene desde que las naciones conquistadas por los países europeos consiguen su independencia. Hay que cohesionar una idea de nación. La independencia propugna, busca una idea de nación, pero esta idea de nación va a llegar a su punto más alto, su punto más intenso, durante el periodo de la Revolución Mexicana. Ustedes se preguntarán por qué durante el periodo de la Revolución Mexicana. Pues porque sencillamente la Revolución Mexicana, como movimiento armado, ya no se va a inspirar tanto en modelos extranjeros, en modelos europeos, como si se había inspirado, por ejemplo, la independencia, la reforma o este periodo de transición del porfiriato. Ahora la Revolución Mexicana va a regresar, va a retornar a esas raíces profundas o a ese México profundo que pues es el México indígena, el México campesino, el México también de los obreros. Entonces, la misma Revolución Mexicana como tal va a crear una especie de retórica, una especie de discurso que va a buscar como crear una identidad nacional. Esta va a ser una pregunta constante durante el periodo de la Revolución Mexicana y que va a empapar, fíjense, va a empapar no solamente los aspectos artísticos, porque, por ejemplo, el arte que proviene de la Revolución Mexicana es un arte muy fructífero. Podríamos citar muchísimos ejemplos. Podríamos hablar de los murales de Diego Rivera, podríamos hablar de la novela de la Revolución, de la poesía de la muerte, entre otros muchos aspectos. Se ampara también en el plano de la Constitución Política de 1917. La misma Constitución nos va a referir este apoyo incondicional, este apoyo importante al trabajador, al indígena y al campesino. La Constitución, o la esencia de la Constitución, es precisamente reivindicar esta identidad nacional. Pero también, que hace algo muy importante, en política exterior va a tratar, o los sucesivos gobiernos postrevolucionarios van a intentar ejercer como un movimiento en dos partes. En un principio, cohesionar a la nación de manera interna, es decir, crear toda esa retórica, todo ese discurso nacionalista, homogeneizador, de la exaltación del campesino, del indígena, de figuras como Zapata, pero también tener como una especie de proyección y de reconocimiento de la Revolución Mexicana en el exterior. De tal manera que Álvaro Obregón, con los famosos tratados de Bucareli, va a buscar precisamente el reconocimiento de algunas potencias muy importantes como lo son Estados Unidos, pero también las potencias europeas. ¿Y cuál va a ser la estrategia
que va a tener el gobierno o los sucesivos gobiernos post-revolucionarios, pues la estrategia va a ser lo que comúnmente se denomina como la diplomacia intelectual o la diplomacia cultural. Es decir, la mayor parte de los embajadores, de los diplomáticos, pues van a ser personas muy letradas, muy versadas en historia, en filosofía, en arte. La mayor parte de los diplomáticos, de los intelectuales, van a engrosar las filas del servicio exterior mexicano. Entonces, esta es una estrategia muy interesante, porque evidentemente todos estos escritores, pues lo que van a hacer es llevar a esas regiones donde están representando a México, donde están fungiendo como embajadores, pues ese nuevo ideal de la Revolución Mexicana. Es decir, que esto es interesantísimo en términos de ciencia política. El gobierno postrevolucionario lo que va a hacer es crear una imagen de nación al interior de México, es decir, creando las corporaciones, los sindicatos, los apoyos a los campesinos, tratando de cohesionarse, de crear una unidad política en torno al Partido Nacional Revolucionario, creado precisamente por Plutarco Elías Calles, y al mismo tiempo todos aquellos hombres y mujeres de talento, aglutinarlos en el servicio exterior mexicano para que se proyecten en el extranjero. De tal manera que todos estos personajes, puedo citar por ejemplo a José Gorostiza, puedo citar a José Vasconcelos, a Alfonso Reyes, todos estos grandes intelectuales, todos estos grandes escritores, también van a tener una finalidad política, van a ser grandes embajadores y van a engrosar todas las filas del servicio exterior mexicano. Como les digo, también después de la Revolución Mexicana vamos a tener una cuestión o un concepto nuevo, que es el concepto que va a acuñar precisamente Genaro Estrada y que va a ser la doctrina Estrada. Que bueno, esta doctrina Estrada se va a inspirar en un intelectual argentino que vivió en Europa en el siglo XIX, que es Carlos Calvo, que a Carlos Calvo se le considera como el padre, como el creador de las relaciones internacionales en los países latinoamericanos. Es decir, es el que profesionaliza las relaciones internacionales. Pues ¿qué es lo que hace? Escribe muchos tratados de derecho internacional, es catedrático muy importante en universidades en Francia, pero también crea redes, crea círculos de intelectuales, de poetas que también fungen como diplomáticos, y a partir de ahí se deriva la doctrina Calvo. Esta doctrina Calvo, ¿en qué consiste? Pues en la no intervención, en el respeto a la soberanía de los países, que es lo que va a retomar también Genaro Estrada en este periodo de la posrevolución, y nosotros vamos a tener esta famosa doctrina que es la doctrina Estrada, que se va a sustentar principalmente en la no intervención, en la soberanía, el respeto a la soberanía y en la solución pacífica de las controversias. Esa va a ser como la constante en la política exterior mexicana durante gran parte del siglo XX. Ahora bien, si nosotros analizamos profundamente la doctrina Estrada, nos vamos a dar cuenta que también tiene sus raíces en este proceso de la Revolución Mexicana. Es decir, la Revolución Mexicana, ese nacionalismo que va a cohesionarse tanto al interior como en el exterior, va a dar como resultado en política exterior una doctrina que va a pugnar precisamente por la soberanía de los países y por la no intervención. Y aquí vamos a tener un problema muy importante, que es necesario reflexionar y que en términos históricos y en términos políticos tiene hondas repercusiones. Es decir, ¿cómo puede ser posible que un país que propugna la no intervención pueda llevar a cabo esa misma política teniendo en el norte a una potencia como los Estados Unidos, que desde el siglo XIX se han basado a partir de la doctrina Monroe precisamente lo contrario de la doctrina Estrada, que es la intervención o la injerencia en asuntos de los países latinoamericanos? Bueno, pues México va a tener que situarse en este filo de la espada, en este juego, va a ser como malabares durante todo el siglo XX. ¿Por qué? Porque en política internacional, en política exterior, tiene que ceñirse
a sus principios, porque precisamente estos principios son los que les dan coherencia a los gobernantes por revolucionarios dentro del país. Pero al mismo tiempo va a tener que lidiar con la presencia estadounidense, que, como ustedes lo saben, dependemos muchísimo en cuestión de economía, y esto va a poner en jaque tanto sus principios emanados de la Revolución Mexicana como en términos prácticos cómo nos vamos a estar relacionando con los Estados Unidos. Entonces, de ahí la importancia de estudiar la diplomacia durante este periodo en el siglo XX, porque, como lo dije anteriormente, sí vamos a estar en un gran dilema. Y el claro ejemplo de este gran dilema se puede situar, por ejemplo, en la Revolución Cubana, en la crisis de los misiles de 1962. ¿Por qué? Porque evidentemente los mismos principios de la Revolución Mexicana que sustentan la doctrina Estrada inmediatamente condenarían un acontecimiento como el bloqueo económico de los Estados Unidos en este contexto de la Guerra Fría. Entonces, nuevamente, como les dije hace unos momentos, México va a tener que estar lidiando con esto, sujetarse a sus principios, pero al mismo tiempo va a tener que no estar completamente en desacuerdo con Washington, con Estados Unidos. Entonces, de palabra, en el discurso, México va a condenar enérgicamente el bloqueo económico por parte de Estados Unidos a la pequeña isla, hacia Cuba, pero tampoco va a tener como un amplio reconocimiento al gobierno de Fidel Castro. En términos ya, digamos, de la política interna, hablando precisamente de la Guerra Fría, como ustedes saben, muchos de los acontecimientos que se dieron durante el siglo XX y muchas de las dictaduras también, por ejemplo el caso de la dictadura chilena como tal, pero también de los golpes de Estado que se dieron en Nicaragua, en Guatemala, en Argentina, van a tener este trasfondo de la Guerra Fría, de este enfrentamiento entre pues estas dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que, como lo hemos venido comentando en muchas ocasiones, van a utilizar pues todos estos países satélites. En el caso, por ejemplo, del continente americano, pues Estados Unidos va a estar completamente convencido, los gobiernos estadounidenses, de que los países latinoamericanos lo van a apoyar incondicionalmente. Nuevamente, aquí tenemos que algunas interpretaciones, por ejemplo, la interpretación del historiador Lorenzo Meyer, que es un catedrático muy importante del Colegio de México, un catedrático emérito del Colegio de México, nos dice: esta puede ser una de las causas, una de las razones por las cuales en México, durante aproximadamente 71 años, predominó en el poder un solo partido. Es decir, no tuvimos una dictadura militar como tal, pero sí tuvimos la permanencia de un solo partido en el poder hasta el año 2000. Es decir, la manera de controlar, digamos, los sucesivos gobiernos estadounidenses, de que en México no hubiera esos brotes que ellos condenaban muchísimo, que eran los brotes comunistas o los brotes izquierdistas, era sancionar, era apoyar, digamos, darle ese voto de acuerdo a los sucesivos gobiernos que hubo en su vecino del sur, en nuestro país. Y de alguna manera también contribuir también con crear una especie de espejismo, contribuir a este nacionalismo revolucionario. O sea, a Estados Unidos, a final de cuentas, también le convenía nutrir este nacionalismo revolucionario. De tal manera que, por ejemplo, pues algunos acontecimientos muy tiránicos, muy catastróficos, como fue el 68 mexicano, pues fueron aplaudidos por los propios estadounidenses. A finales del siglo pasado va a haber una especie de crisis, una especie de cisma, que bueno, es un cisma generalizado. A mí me parece que va a ser un cisma mundial y que va a surgir cuando termina la Guerra Fría, con este
emblema de la caída del muro de Berlín en 1989, con la aplicación de la perestroika en la Unión Soviética, pues de este mundo bipolar se va a pasar a un mundo unilateral. Entonces aquí va a suceder algo muy interesante en el caso de nuestro país, en la política exterior. O sea, ya la política estadounidense ya no va a requerir tener una legitimidad frente a los gobiernos latinoamericanos como tales, porque ya el escenario internacional se ha difuminado la presencia de la Unión Soviética, es decir, el capitalismo y el país que encarna a la perfección el capitalismo, que es Estados Unidos, es el único que va a estar dentro del panorama geopolítico. Pero curiosamente, precisamente porque ya no requiere esto, México, cuando pasaron aproximadamente como 11 años para que se dé la transición política en México, México, en lugar de desprenderse, de alejarse, de orientarse hacia otros territorios, hacia otros horizontes políticos, su influencia se va a adherir aún más hacia Estados Unidos. De tal manera que en 1993, 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que va a acentuar aún más esta dependencia económica que tenemos los mexicanos hacia Estados Unidos. Y aquí, digamos, yo voy a añadir una reflexión muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con política interna, pero también con política exterior. El surgimiento del Partido Acción Nacional se dio en 1939. Fue un partido completamente contrario a las políticas cardenistas. Como ustedes ya lo han leído en algunos textos, el cardenismo afianzó muchísimo el nacionalismo por revolucionario, aplicó muchísimas políticas controvertidas que incluso podrían considerarse como comunistas. Una de ellas pues fue el reparto agrario, que fue la lucha de Zapata. Otra de ellas fue la expropiación petrolera, y algo que a lo mejor no tenemos mucho en cuenta de Cárdenas, pero es la educación socialista, es decir, la educación que tenía que ir para todos los sectores de la población. Todo eso se va a terminar en el año 2000, cuando se da esta transición. ¿Por qué? Porque el mismo partido que estaba en contra de esas políticas nacionalistas, que es el PAN, que es precisamente la esencia del PAN, cuyos principales elementos habían participado con la Unión Sinarquista durante el periodo también de la Guerra Cristera, que van a estar muy influenciados por esta rama un tanto conservadora de la Iglesia Católica, etcétera, de una especie de conservadurismo de derecha, va a ser la que va a llegar al poder. Entonces, ese nacionalismo, que era el que legitimaba al Partido Revolucionario Institucional durante todos esos 70 años, se va a venir abajo. Y el PAN ya no va a acudir a ese nacionalismo para justificarse ni al interior ni al exterior. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues naturalmente que va a haber un desacuerdo interno entre los distintos actores políticos de México, pero en política exterior va a suceder algo muy, muy interesante. Algo inédito también. Un presidente como Vicente Fox, en aras de conseguir precisamente el reconocimiento estadounidense, va a renunciar por primera vez en la historia del México moderno a esos principios que sustentaban la doctrina Estrada, que era el principio de no intervención, el principio de soberanía y el principio de solución pacífica de todas las controversias. Ustedes, de manera coloquial, pues saben también que eso se puede resumir en la frase de Fox, ¿no? Hacia Fidel Castro, el famoso "come si te vas". Ahí se puede resumir, en ese gesto en apariencia tan intrascendente, se puede definir cuál es la postura de este nuevo, digamos, este nuevo gobierno, que ya no se nutre de las filas del nacionalismo ni de las corporaciones del nacionalismo, sino que ya tiene una visión completamente diferente. Y lo que va a hacer, pues, es afianzarse completamente hacia la presencia de Estados Unidos. Bueno, este es como un breve panorama de lo que es la política exterior en México. Cabría hacernos varias, pero varias preguntas.
que me parecen a mí preguntas muy pertinentes, muy interesantes. Y una de esas preguntas es, en nuestro tiempo, ¿cómo es la política exterior mexicana? ¿Cómo funciona la diplomacia en México? ¿A qué tradiciones se está acudiendo nuevamente? ¿Se está volviendo a ese nacionalismo posrevolucionario? Por ejemplo, en el caso de algunos conflictos internacionales, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Bolivia, como es el caso de Ecuador, o como es el caso, digamos, en algo más cercano, con toda la ola de migración que ha habido en los últimos meses. O sea, ¿cuál es la política que se está adoptando por parte de los diplomáticos mexicanos? A mí me parece que la respuesta está orientada hacia que se está recuperando eh, esa diplomacia o esa política exterior que se utilizaba mucho durante el periodo revolucionario. Aquí la pregunta es, ¿los tiempos que estamos viviendo ahora corresponden con los tiempos o con la forma de hacer política exterior que se hacía en el periodo revolucionario o resultan completamente anacrónicos? Es una pregunta muy interesante y que pues me gustaría que reflexionáramos y que ustedes respondieran en, pues en la comodidad de sus casas, en la tranquilidad de sus hogares. Y bueno, pues espero que este comentario no los haya aburrido demasiado. Los saludo con mucho agrado. Espero que se encuentren muy bien. Yo extraño mucho, personalmente les digo que extraño muchísimo las clases. Aquí también es cuando nos damos cuenta de la importancia de la escuela como modo de socializar el conocimiento y bueno, dentro de la medida de lo posible, pues hacer este tipo de ejercicios o de puentes para que ustedes no se sientan tan dejados al olvido. Les mando un abrazo muy muy fuerte, cuídense mucho y pues estaremos comunicándonos. Revisen la plataforma, ahí van a estar las actividades. Si tienen alguna duda me pueden escribir en los mensajes de la plataforma. ¿Qué más? Si tienen alguna duda de los trabajos, cualquier duda que ustedes tengan, cualquier pregunta o sugerencia que tengan, me la pueden hacer saber. Cuídense mucho, nos vemos.